nuestro tema a tratar en esta oportunidad, ¿verdad? Es acerca de las conclusiones y recomendaciones del resultado, así como también la bibliografía del resultado. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. No sin antes recordarles, ¿verdad? Ya estamos sobre la semana 14 y pues ya estamos a 2 semanas de concluir nuestro segundo semestre. Y ustedes a unos pasos, ¿verdad? De venir y finalizar su carrera universitaria. Desde ya, pues, mis felicitaciones. Están a unos pocos pasos más. O sea que ya dentro de 15 días, pues, ustedes sí cierran su pensum, ¿verdad? Y les espera otro camino, el más corto y el más agradable. ¿Por qué? Porque ya van a obtener sus títulos de abogados y notarios, licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Entonces, enhorabuena, jóvenes, y a seguirle desempeñando lo que es nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, empecemos el día de hoy, compañeros, con lo que es el objetivo de la clase, y es que el estudiante pueda redactar correctamente, ¿verdad? Las conclusiones, recomendaciones y citas de autores de los resultados del proyecto de investigación, en el cual pues se ha estado trabajando durante todo el semestre, de una manera donde lamentablemente pues no lo pudimos llevar a la práctica, pero teóricamente pues hay clases en las cuales pues ustedes se pueden guiar para futuras ocasiones en cuanto a la presentación de un seminario, así como también pues al momento de que ustedes empiecen a realizar lo que es su tesis, ¿sí? Entonces, vamos a continuar nuestra clase del día de hoy, ya 17 de octubre del año 2021, en el cual nuestro primer tema para avanzar son los objetivos del resultado. Recordemos que hemos estado hablando pues de los objetivos, las conclusiones, todo, pero del trabajo en sí. El día de hoy pues vamos a estar hablando acerca de las conclusiones, recomendaciones de los resultados de aquellos trabajos de campo que estuvimos realizando, ¿verdad? Por medio de nuestras famosas encuestas. Entonces, y también vamos a hablar acerca de lo que es las citas bibliográficas, ¿verdad? Entonces, empezaremos con lo que son los objetivos del resultado. Recordemos que las conclusiones y recomendaciones del resultado van a hacerse después de analizar los resultados obtenidos del trabajo de campo. Es nuestro tiempo, pues, venir y realizar sus respectivas, como dijimos al principio, conclusiones y recomendaciones. Es decir, pues hemos venido, nos hemos reunido como equipo de trabajo, hemos llevado a cabo nuestras preguntas, hemos decidido cuáles son las más importantes y pues hemos empezado a typear y hemos decidido que cada persona del grupo que integra pues lleve a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, 10 encuestas y pues ya al tenerlas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a repartir, vamos a ir a encuestar y luego de realizar las encuestas, pues vamos a volvernos a reunir, esta vez para poder decir, ver cuántos sí, cuántos no hay y el por qué, ¿verdad? Luego, pues realizar la respectiva gráfica. ¿Te recuerdas que hay diferentes gráficas? ¿Cómo lo son? ¿Cuáles? Vamos a ver. Muy bien. El círculo pie, la de barras. Muy bien. Y también está la pictograma, ¿sí? ¿Te recuerdas cuál es la pictograma?
¿sí? Aquella que se representa por medio de dibujos, ¿sí? Entonces, y también pues está la del coeficiente de línea recta. ¿Te recuerdas? Hay varias opciones, pero la que más se puede representar, y dijimos pues cada una de estas nos indica en dónde se puede llevar a cabo. Entonces estas pues son ya estadísticamente y gráficamente, ya las vimos el domingo hace 15 días, porque tú te estabas examinando hace 8 días, y yo no estoy mal, ¿verdad? De nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. Estabas, pues, también deseo que tú hayas salido con éxitos, ¿verdad? De tu segundo parcial, y aunque suene pues muy rápido, el tiempo va demasiado deprisa y pues podemos ver, ¿verdad? Que ya solo les quedan 2 clases y se terminó. Entonces, hace 15 días fue nuestro último día de clases en el cual vimos las gráficas y estadísticamente. Ahora es el tiempo, ¿verdad? De lo que vamos a analizar. Son todos estos resultados que hemos obtenido por medio de las encuestas, y pues por medio de esto ahora pues nos corresponde estudiar lo que son las conclusiones y recomendaciones y ver cómo lo vamos a poner en nuestro trabajo de investigación. Los resultados de investigación son producto del procedimiento de datos empíricos. También podemos decir que son producto de un proceso de análisis documental de conceptos. Y pues también se expresan a través de enunciados en forma declarativa. Observemos cada uno de estos. Me indica, mire, son producto de procesamiento de datos. Recordemos que procesamos datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos, miren, vamos a pasar 100 encuestas. Vamos a poner ¿cuánto? 10 en cada encuesta. Entonces, aquí estamos, mire, procesando datos, mirando números. ¿Se acuerdan que entonces es de forma declarativa? Hay declarativa y la otra manera que es, pues, entonces, ahí les queda. Si no se recuerdan, entonces, pues, están en las demás clases anteriores. Pero me voy a fundamentar ahorita en este momento que son procesos o datos, ¿verdad? Numéricos. Entonces, y también me indica, mire, son producto de un proceso del análisis documental. ¿Por qué documental? A la hora de que dijimos, mire, compañero, usted va a pasar o vamos a empezar con lo de las encuestas, empezamos a traducirlo de manera por escrito, no de manera verbal. Sí, entonces pudiéramos llevarlo a cabo de manera verbal, pero imaginemos que a mí me tocaron 10 preguntas y en algunas preguntas se colocó el por qué y no nos reunimos al día siguiente o ese mismo día con los compañeros, sino que nos reunimos dentro de 15 días. ¿Qué pasaría en ese lapso, verdad? Bueno, tal vez ya no tendríamos demasiada memoria para poder venir y almacenar en nuestra memoria tantos documentos o tantas respuestas que nos daría el público, ¿sí? O las personas entrevistadas. Recordemos que también, pues, hablamos durante este semestre acerca de a quienes le vamos a pasar nuestras encuestas, ¿sí? Ya sea a un pueblo finito o a un pueblo infinito, ¿verdad? Entonces dijimos que lo más práctico es pasarlo a un pueblo finito, a un lugar determinado. También vimos lo que es la macro y la micro localización. Entonces, todo esto lo vimos que lo vamos a fundamentar por medio de documentos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a procesar ciertos datos, ciertos conceptos que nosotros pues, sabemos que son interesantes para nuestro trabajo de investigación.
También 3, dice que expresan a través de enunciados en forma declarativa. Esto lo tenemos que presentar de manera clara. Sí, pues esto tenemos que saberlo dar a conocer, ¿verdad? A la hora de que pues, también nos estén examinando. Entonces, estas conclusiones pues también son importantes. Entonces, los resultados de investigación, dijimos, son productos de procesamientos empíricos y también son producto de proceso de análisis documental y por último se expresan a través de enunciados. Bueno, y tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cómo se hace la conclusión del proyecto? Realmente no existe, ¿verdad?, una manera establecida del cómo realizar esta parte del proyecto, porque muchas veces se cometen errores y es lo que pasa cuando venimos y las redactamos. Sin embargo, sí hay recomendaciones que se pueden seguir para evitar esos errores. Es decir, mire, me está diciendo aquí, licenciada, de que un proceso, pues no hay. No, proceso no hay. Unas indicaciones o unos consejos, si te puedo dar, para poder venir y establecer y hacer ciertas conclusiones del resultado. Sí, pero que hay en sí ciertos lineamientos, no los hay. Ciertos lineamientos, ciertos requisitos. Mire, usted tiene que seguir esto, esto y esto. No lo hay. Pero sí hay ciertas recomendaciones, ciertos consejos prácticos que nos pueden ayudar y que nos pueden servir en un momento dado, ¿verdad?, para poder realizar la conclusión del proyecto en lo que son los resultados. ¿Cuáles son estas recomendaciones que podemos darte? Número 1, dice que el investigador debe señalar lo más importante que encontró en el desarrollo del resultado. 2, en concreto debe incluir, ¿verdad?, la demostración o la negación de la hipótesis o la comprobación de la necesidad de implementar el resultado dañado. Y 3, se pueden tomar en cuenta nuevas ideas que surjan producto del desarrollo del resultado e incorporarlas como soporte. Bueno, me está diciendo, mire, las recomendaciones son las siguientes, ¿sí? Número 1, pues hágame un gran favor, no debe de señalar lo más importante que usted considere dentro de estas gráficas, ¿sí? Entonces, no desarrolle un gran testamento para venir y poder decir lo que significa cada una de estas gráficas y poder concluir con esto. No hace falta. Dice, solo señale lo más importante. ¿Sí? Entonces, en concreto, debe también, dice, incluir la demostración o la negación de la hipótesis. Es decir, que a la hora de que yo estoy realizando estas conclusiones del resultado, pues yo voy a estar viniendo y voy a estar diciendo, mire, se aprobó la hipótesis o se denegó la hipótesis. Esto es muy importante. Yo siempre te he dicho, jóvenes, a la hora de venir y ustedes hacer un proyecto de investigación, deben de ser ustedes, pues, lo más legal que se pueda, pero sobre todas las cosas, ¿verdad?, deben de venir y a ustedes hacer su trabajo correspondiente. Si Juanito le dijo, mire, tiene que llevar a cabo 10 encuestas, pues lleve las encuestas. No las trate de contestar usted. Trate de venir y hacer el trabajo como se acordó en el grupo. ¿Por qué? Porque aquí también nos puede dar el venir y decir, mire, y la hipótesis fue denegada, no fue aprobada, fue rechazada. Entonces, imagínense qué gran trabajo llevamos para venir y decir a estas alturas, jóvenes,
¿qué le te dijera? Estas conclusiones, pues, fueron rechazadas, ¿verdad? Entonces, considero yo que ya es demasiado tarde para venir y empezar a hacer otro nuevo trabajo, ¿verdad? Entonces, tomemos siempre nuestras medidas de precaución. Por favor, seamos honestos nosotros mismos. No vengamos y creamos falsas expectativas porque al final y al cabo, pues en un momento dado, ¿verdad? De nuestro trabajo de investigación, pues siempre sale a relucir. Si hemos sido honestos, pues nuestro trabajo va a salir al 100%, porque hemos llevado todos los procedimientos y pasos establecidos por la Universidad Rural de Guatemala. Pero si tú no los has llevado, puede ser de que en un momento dado, pues vengas y tú, pues, no estés en lo correcto. Se pueden tomar en cuenta nuevas ideas que surjan del producto, del desarrollo, del resultado e incorporarlas como parte. Esto no quiere decir como que vas a venir y vas a ir a buscar nueva información. ¿Sí? Bueno, voy a pasar las encuestas y resulta que al resultado, pues cuando den el resultado, me di cuenta que la hipótesis pues era había una negación, no estaba aprobado. Entonces lo que voy a hacer es voy a venir y voy a ir a tomar unas nuevas ideas y voy a tomar unos nuevos resultados para poderlas incorporar al proyecto y que así pues ya todo esté normal. No, esto también dice que se pueden, las ideas que te surjan o que se te den son de aquellas mismas que pueden darse en el trabajo de campo, ¿verdad? Que realizamos y que por X o Y motivo, pues no las pudimos llevar plasmadas, ¿verdad? En nuestras preguntas. Entonces, pero que en ese momento pues surgió, entonces lo podemos colocar. Sí, entonces estas tres son recomendaciones para que te puedan servir para lo que es las conclusiones. Tenemos las conclusiones, se llama la conclusión al resultado o a la consecuencia obtenida después de un proceso de investigación. 2. Las conclusiones pues son un desprendimiento natural y lógico de lo estudiado y comprobado. Y 3. Las conclusiones es la confirmación del trabajo realizado. Por eso es que te decía yo, tenemos que estar seguros de lo que estamos realizando y que sobre todas las cosas, pues nosotros mismos, ¿verdad? Estemos realizando este proyecto de investigación, especialmente en el curso de seminario de casos jurídicos especiales. ¿Sí? Entonces, para obtener un mejor resultado o una mejor consecuencia, ¿verdad? Entonces, esto serían lo que son las conclusiones. Vayamos, por favor, a nuestro siguiente diapositiva. Bueno, miremos y estudiemos ahora en qué realmente nos pueden ayudar lo que son las conclusiones. Bueno, déjame decirte, ¿verdad? Que nos pueden ayudar. Yo realmente no sé ni para qué estoy colocando conclusiones en este trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces, si ya vieron todo lo que tenía que hacer, no, te voy a explicar, déjame decirte. Estas pues nos van a ayudar a una nueva información final relevante siempre sobre el tema que estamos investigando. Te recuerdas que pueden haber 7 temas importantes en la guía dosificada. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, ya aparecen ahí en la guía dosificada. Si tú todavía no la tienes, por favor, pídemela y si no, pues acude a tu sede y ahí pues te la estarán proporcionando. Entonces, ¿cuáles son los temas? Dice, número 1, vamos, parafraseemos así, no las digamos en orden. La ley
de cuentas, la ley de minería, sí está la ley de la delincuencia organizada y está también, ¿qué más, chicos? Está la ley del sistema penitenciario, ¿sí? Entonces ahí pues tenemos variedad. Entonces, portar una nueva información al final del tema relevante. 2. Reflexionar sobre la relevancia, ¿verdad?, del problema establecido por lo que es el argumento. Bueno, aquí vamos a venir y vamos a reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué es importante el tema que yo escogí? Realmente lo escogí porque no tenía nada que hacer y pues no. Lo escogimos porque realmente creímos que tenía esta norma jurídica, pues contaba con un problema, con una incógnita y nosotros queremos ayudar a la sociedad a poderle brindar esa información, que conozcan que hay esa incógnita, pero que también hay ciertas soluciones. 3. Brindar consideraciones respecto al modo apropiado de pensar del problema. ¿Sí? Y por último, transmitir la experiencia personal de quien argumenta y de su abordaje de las premisas. Bueno, yo voy a venir y voy a transmitir personalmente mi experiencia que yo viví. Ya dijimos, no me van a decir, ay, bueno, en este semestre y en este trabajo de seminario, pues yo terminé con mi novia. Entonces, esta no sería una experiencia del trabajo de investigación, no, una experiencia, fíjese que conviví con el director del sistema penitenciario, fue muy amable y pues llegamos a la conclusión de que era importante pues tener dicha institución para la víctima del delincuente. Un ejemplo. Bueno, entonces, ¿en qué nos puede ayudar? Dijimos, para aportar una nueva información final. 2, para reflexionar sobre la relevancia del problema. Y 3, para brindar consideraciones respecto al modo apropiado. Y 4, transmitir la experiencia, ¿verdad?, personal de quien argumenta y de su abordaje a las premisas. ¿Cómo se elaboran las conclusiones? Número 1, pues al revisar y comprender las premisas, ¿verdad? Es conveniente revisar, lo ya dicho, y anotar aparte lo que son los puntos más importantes para hacer una especie de resumen o síntesis, ¿sí? Número 2, hay que redondear o retomar nuestro tema del problema a partir de las ideas en la síntesis y pues así podemos cotejarlas con lo dicho, ¿verdad?, en la introducción o el planteamiento inicial de lo que es el problema. Para saber cómo ha cambiado nuestra visión hacia lo que es el asunto o las ideas nuevas que tenemos, ¿verdad?, qué conocimientos novedosos se han producido. Y también pues tenemos que venir, ¿verdad?, y redactar las conclusiones una vez comprendido lo que fue obtenido de la investigación. Podemos redactar un texto con lo que expliquemos, el cual es de relevancia de ello para que se tienen en el campo de estudios de la vida humana o el saber en general. ¿A qué queremos llegar con esto? ¿Cómo se elaboran las conclusiones? Bueno, dice que número 1, vamos a revisar y comprender las premisas. Es decir, vamos a venir, vamos a volver a revisar nuestro trabajo de los resultados, ¿sí? Y pues vamos a venir y vamos a comprender, vamos a anotar ciertos puntos importantes que pues se dieron en las encuestas. Y de esto pues vamos a hacer un pequeño resumen o síntesis. Vamos a redondear o retomar lo que es el problema de la investigación. Bueno, vamos a comparar qué tienen las preguntas, si tienen o coinciden, ¿verdad?,
con lo que es la introducción o lo que es el contenido de nuestro trabajo de investigación. Y también pues vamos a redactar lo que son las conclusiones. Una vez, fíjate, una vez comprendido, ¿verdad? Lo que fue obtenido de la investigación, podemos redactar realmente un texto en el que podamos explicar cuál es la relevancia que ello tiene para el campo de estudios de la vida humana o saber general. Bueno, aquí pues dice, mire, fíjese que vamos a tener que redactar para poder explicar lo más relevante que nos sucedió a la hora de venir y pues a realizar nuestras encuestas. Entonces, ¿cómo se elaboran? Por medio de revisar y comprender las premisas. 2, por redondear o retomar el problema. Y 3, por redactar las conclusiones. Recuerda que estos no son los procedimientos, ¿sí? Son recomendaciones, ¿sí? Que tú puedes irte ayudando para poder realizar lo que son las conclusiones del resultado. Conclusiones. Errores más frecuentes que cometo yo al venir y a realizar las conclusiones de resultados. Realmente solamente hago lo que son las gráficas y no pongo lo que son conclusiones. Bueno, solo voy a hacer el círculo de pie o las gráficas de barras y ahí nomás voy a presentar mi trabajo. ¿Sí? Muchas veces, como he repetido, no seguimos instrucciones. No venimos y queremos hacer las cosas porque ya estamos cansados, porque tenemos mucho trabajo. Entonces, o porque simplemente Juanito ya no quiere seguir ayudando y pues se va a sacar la misma nota. No, miren pues, hay ciertos procedimientos y ciertos pasos que sigue la Universidad Rural de Guatemala. Errores que tenemos que tratar de mejorarlos conforme el tiempo y ver de que estos pues no sigan sucediendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me ponía a mirar anteriormente, recordaba, ¿verdad? De que cuando decíamos, mire, y ustedes que ya van de salida, pues no me dejarán mentir, cuando estábamos en clases presenciales decían, mire, por favor, para el texto paralelo, coloque mínimo, ¿cuántas hojas, compañeros? 7 hojas. Y resulta que no hacían ni las 7 hojas, a veces hacían que 4, o algunos de una vez dijeron hacían 3. Y mire, fíjese que no me quedó tiempo. Esto es un error frecuente. Entonces, por no tener tiempo, por no tener y poderlas realizar, prefieren no colocar las conclusiones en los resultados. 2, dice que también las conclusiones no se van a justificar por cuanto no se apoyen en los hallazgos de los resultados. Si no se puede justificar, si no es cierto lo que ahí estoy diciendo, pues no los voy a poder apoyar. Las conclusiones no concuerdan con las preguntas de la investigación formuladas en la producción. No tiene nada que ver esta pregunta que estoy realizando con la conclusión del resultado que estoy colocando. Son son tergiversadas, no tiene nada que ver. Aquí me está preguntando de algo y aquí me está dando usted una conclusión que es inconcuerente. ¿Sí? Entonces, continuemos, ¿verdad? Con estas diapositivas. También podemos mirar lo que son las conclusiones. Estas conclusiones pues se redactan en base a lo que son los resultados obtenidos y se organizan por los objetivos específicos de la investigación. No se pueden presentar conclusiones de algo que no se ha investigado. Yo no puedo venir, compañeros, es ilógico, ¿verdad?, que yo pueda crear una conclusión de resultados si no he venido
no he asumido mi responsabilidad o no he creado mi papel, ¿verdad? Ante lo que es, pues, el trabajo que a mí me corresponde. Por ejemplo, vamos a ver que Juanita, pues, nunca apareció en todas aquellas actividades que nosotros programamos. ¿Sí? Entonces, y pues le dijimos, mira, tenés que investigar y resulta que tampoco. Entonces, es imposible presentar algo, no me puede presentar ella investigaciones realmente de algo que no ha ido a hacer, de un trabajo de campo que ni siquiera se tomó la molestia de venir y decir, mira, fíjese que yo quiero hacer esto y esto. O fui a realizar este trabajo de investigación. Muy bien, tenemos ahora lo que son las recomendaciones de resultado. También, pues estas son ciertas recomendaciones que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de presentar nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales, ¿verdad? Recomendaciones que van aparejadas un poco con lo que son las conclusiones del resultado. ¿Qué son las recomendaciones? Instituyen un ítem que va de la mano con las conclusiones de la investigación. En algunos casos, pues, conclusiones y recomendaciones se redactan sin hacer distinción una de la otra. ¿A qué nos referimos con esto? Una va de la mano de la otra, ¿sí? Sacamos una conclusión, podemos sacar una recomendación. Recordemos que recomendación es, ¿qué, compañeros? Sugerir. Sí, entonces yo voy a venir y voy a sugerir algo acerca de la conclusión del resultado que yo ya obtuve. Entonces voy a venir y decir, miren, voy a sugerir esto. Pero no vayan a colocar así, mire, usted sugiere esto, ¿sí? No, dice que todo pues va con un proceso ordenado y establecido por la Universidad Rural de Guatemala. Bueno, recomendaciones. Son los consejos que como resultado de la experiencia llevada a cabo en tal trabajo de investigación se ofrecen a los que van a implementar lo estudiado y se pueden considerar un desprendimiento, ¿verdad?, natural de lo que son las conclusiones. Volvemos a caer aquí, ¿verdad? Realmente son consejos, sugerencias, de todo aquello, pero siempre y cuando lo hemos vivido, lo hemos llevado a cabo con nuestra experiencia, ¿verdad? En lo que es, pues, nuestro trabajo de campo. Entonces, si no hemos acudido por X o Y motivo, pero no lo hemos llevado a cabo, ¿verdad? Nuestro trabajo de campo es imposible, porque no te puedo decir otra palabra, es mejor imposible de venir y que yo querer redactar una conclusión o querer redactar una recomendación de algo que yo ni siquiera he tenido la participación dentro de este proceso. ¿Sí? Entonces, estas serían las recomendaciones. Bueno, tenemos aquí en esta diapositiva, ¿verdad, compañeros? Lo que son los objetivos de las recomendaciones. El objetivo principal es sugerir, es brindar un consejo de un tema de investigación. Mire, vamos a juntarnos y vamos a obtener los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Dice que el objetivo principal es sugerir, es poder brindar un consejo, ¿verdad? Es venir y decir, mira, pues yo sugiero esto, sí, para poder continuar. Nuestras recomendaciones de lo que es nuestro trabajo, ¿verdad, compañeros de seminario de casos jurídicos especiales? Realmente, pues, yo considero
de que realmente no está muy difícil el presentar nuestro trabajo de seminario de casos jurídicos especiales si lo hubiéramos podido traer a la práctica, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Pues creo que no lo pudimos hacer por esta gran enfermedad que está atacando Guatemala, pero ustedes lo pueden realizar en un momento oportuno, pues realícenlo, llévenlo a cabo, estudien y pues lo que más se les acerca es la tesis, ¿sí? Entonces, las recomendaciones son solamente sugerencias. Serán igual, o sea, lo mismo. Unas conclusiones, eh, de unas recomendaciones. ¿Qué dicen ustedes, chicos? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Son muy diferentes las conclusiones de las recomendaciones. Las conclusiones son los hallazgos de la investigación, lo que se encontró que resulta relevante y no se puede ni copiar ni pegar. Es decir, yo no voy a ir ni a copiar ni a pegar, sino que van a ser todas aquellas cosas que me pueden servir, ¿verdad? Para poder dar como conclusión del resultado de mi investigación, el cual realicé dentro de mi trabajo de campo, ¿verdad? Esto es muy importante y muy relevante. Entonces, pero dice que yo no voy a ir a copiar y a pegar, porque ¿qué pasaría, jóvenes, si yo voy a copiar y pegar en estas conclusiones? Resulta que yo voy a venir y pues solamente voy a hacer eh, todo lo que mis compañeros y yo pues trabajamos. Dice que lo vamos a dejar o vamos a hacerle daño, mejor dicho, ¿verdad? A nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque imaginemos de que solo vamos a copiar y a pegar, chicos, y pues resulta que no voy a concordar la pregunta con lo que me están diciendo, ¿verdad? Entonces, esto pues no es solamente de ir copiar y pegar, porque si no, como dijimos anteriormente, no va a concordar. Luego, pues las recomendaciones, ¿verdad? ¿Van aparejadas? Sí, van aparejadas, pero dice que no es lo mismo, ¿verdad? Estas recomendaciones, pues, dice que se hacen a partir de lo que son las conclusiones. Y por cada conclusión o por cada resultado, obviamente, pues, deberá de ir lo que es una recomendación. Sí, yo no puedo venir y poner solamente, por ejemplo, son 5 o 10 preguntas, son 5 resultados. Entonces yo no voy a venir y poner 2 recomendaciones y 4 conclusiones. Vamos a hacer las mismas. Va a ir una por cada resultado. Entonces, aquí tenemos la diferencia entre una conclusión y una recomendación. Tenemos ahora pues lo que es la bibliografía del resultado. Este es otro paso muy importante, ¿verdad? Nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales y el cual pues también corresponde, ¿verdad? A la semana número 14, ¿verdad? Y pues los vamos a estudiar a continuación. Recordemos que hemos estado mirando, ¿verdad? Que la 6ª edición, ¿sí? ¿De qué? De las normas APA. Entonces, la 6ª edición de las normas APA dice que tiene ciertos aspectos importantes
importantes, los cuales pues vamos a ir estudiando y pues vamos a poner o tenemos ejemplos, mejor dicho, de cómo vamos a ir resolviendo nuestras normas APA sexta edición. Número 1, los estándares éticos y legales para su publicación de otras científicas, ¿verdad? 2, las normas de redacción para la expresión clara y precisa. 3, reglas de puntuación, ¿verdad? Tienen que ser claras, así como el uso de mayúsculas, abreviaturas y ecuaciones y más. El formato de tablas y gráficas y por último el formato de citas y referencias. Bueno, empecemos con estos pasos que cubre la sexta edición de las normas APA, las cuales pues son las que son llevadas a cabo en el curso de seminario de casos jurídicos especiales en nuestra Universidad Rural de Guatemala. Número 1 dice que son estándares éticos, ¿verdad? Y legales para lo que es la publicación de otras obras científicas. Es decir, esto pues nos va a ayudar a crear ciertos estándares, ciertos niveles para que se puedan brindar tanto lo ético como legal en lo que corresponde a las publicaciones de nuestros seminarios. Las normas de redacción para la expresión clara y precisa. Recordemos que toda redacción, si es bien clara, esto pues nos va a traer buenas consecuencias, porque muchas veces cuando empezamos a redactar, ¿verdad?, nuestros trabajos y miramos, incluso hay letras pues no claras, nos quedamos ahí, y esto qué querrá o qué habrá querido decir nuestro compañero, ¿verdad?, que quiso colocar. Realmente no entiendo esa letra. Entonces tenemos que hacer pues la redacción para la expresión con letra clara y precisa. Las reglas de puntuación, esto también es muy importante a la hora de redactar pues con las bibliografías de acuerdo a las normas APA, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que la puntuación tenemos que colocar las comas donde corresponden, los puntos donde corresponde, y las mayúsculas, abreviaturas y todas aquellas reglas de puntuación las tenemos que ser observativos. El formato de tablas y gráficas, bueno, eso como te decía anteriormente, ¿verdad?, lo vimos la semana antepasada. Sí, entonces la semana antepasada pues vimos las tablas, la estadística, sí, vimos estas estadísticas, esos números, sí, en el cual pues tú ibas a decidir cuál era la más adecuada de acuerdo a tu trabajo de investigación, de acuerdo a la norma jurídica establecida. Sí, y que después iba también una gráfica, ya sea una circular o pie, una de barras, una pictograma o una, ¿cuál otra, chicos? Está una línea, ¿sí?, de coeficiente de correlación. Tú ibas a decidir cuál de estas, pero también dijimos que ibas a colocar una tabla, ¿sí? Entonces, para esto. El formato de citas y referencias, esta pues es la que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿verdad? Y poderla llevar a cabo, ¿verdad?, para así pues ustedes puedan ver cómo se llevan a cabo estos formatos, ¿verdad? Y pues, que te dijera, ver que se necesita, hay palabras que se van a necesitar mayores de 40, menores de 40, etcétera. No te preocupes, dentro de unos momentos pues vamos a empezar a ver nuestras
citas y referencias, ¿verdad? En cuanto a lo que es las normas APA, sexta edición, y pues estas son correspondientes a la Universidad Rural de Guatemala. Empezamos a hablar acerca de las citas y referencias de las normas APAS. Tenemos aquí 4 párrafos del cual nos habla acerca de las citas y referencias de las normas. Número 1, dijimos que la utilización de citas textuales, así como la extensión, debe de estar plenamente justificada. Cada cita o cada párrafo que nosotros vengamos o impongamos cierto, por ejemplo, yo te dijera, miren, queremos poner a cierto autor. Ejemplo, al autor Villegas Lara. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una cita textual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy sacando no es de mi opinión personal, es acerca de lo que este autor Villegas Lara pues está diciendo, ¿verdad? Y me está manifestando. Entonces, no es de mi pensamiento, es pensamiento de este autor Villegas Lara. Entonces, yo lo que tengo es venir a hacer, dijimos, una referencia, ¿verdad? Y al hacer la referencia, pues estoy diciendo, mire, esto no es mío, no es de mi opinión personal. Hay citas cortas, con menos de 40 palabras, que se van a incorporar en el texto. Y estas pues se van a incorporar entre comillas. Y el número de la página, que puede ir también al final de la cita o al inicio. Esto va a depender de la redacción del encabezado. Y tercero, las citas con más de 40 palabras van en un bloque, ¿verdad? Sin sangría. En la primera línea o el espacio sencillo, y no se coloca lo que son comillas. El bloque de citas lleva sangría en 5 espacios por ambos lados. Y deberá, ¿qué cosa? Separarse por un párrafos anteriores y posterior a los 2 espacios. Cuando en la cita se omite alguna, ¿verdad?, de las palabras, se indica una elipse. Entonces, no te preocupes, el día de hoy vamos a tener ejemplos aquí, ¿verdad? En lo que es, pues, nuestro citado de citas y referencias de acuerdo a las normas APAS, sexta edición, dadas por la Universidad Rural de Guatemala, en el cual, pues, tú vas a guiarte por ciertos procedimientos y por ciertos lineamientos, ¿verdad? En el cual pues vas a ver, tal vez ahorita me dicen, mira licenciada, pero no le estoy entendiendo, no te preocupes, tengo ejemplos y del cual pues te puedo sacar de dudas, ¿sí? ¿Cuándo van a ser citas cortas? ¿Cómo le vamos a poner comillas? ¿Cuándo no vamos a poner comillas? Y de cuánto va a ser el espacio. Bueno, generalidades sobre el citado del marco teórico y bibliografía del Seminario de Casos Jurídicos Especiales. Estas pues van de acuerdo a la sexta edición de lo que son las normas APA, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando venimos y tenemos estas generalidades? Hay títulos y hay subtítulos. No se escriben, ¿verdad? ¿Con qué? Con mayúscula sostenida. Se escriben con mayúscula inicial y sin punto al final. ¿Qué me está queriendo decir aquí, licenciada? Mira, es muy fácil. De acuerdo a las normas APAS de la sexta edición en la Universidad Rural de Guatemala, me indica que cuando pongamos un título o subtítulo, no las pongamos todas con mayúscula. Todas las letras no van con mayúscula. Basta solamente la primera y pues que coloquemos sin punto al final. Tengo una norma jurídica aquí a la par mía
el cual es el Código de Comercio. Vamos a leer y vamos a colocar un título, como por ejemplo, vamos a ver, digamos que el título serían disposiciones generales. Esto es un ejemplo, no quiere decir, sí, no vayan a pensar de que vamos a hacer. Entonces, ya sé, aquí sí tengo una ley que es del inconstitucional. Podemos mirar la ley de amparo, ¿sí? Entonces vamos a ver y vamos a hacer de cuentas que estamos realizando nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Pero resulta que vamos a poner como título, fíjense, nuestro título va a ser efectos y ejecución del amparo. Sí, ese sería mi título. ¿Van a ir todas las letras con mayúscula? No. Dice, mire, solo coloque la letra inicial mayúscula y nada más. ¿Y tengo que colocar punto, licenciada? No, no tienes que colocar un punto. ¿Sí? Entonces, vas entendiéndome, ¿verdad? Y pues, este sería mi título. Luego voy a poner un subtítulo. ¿Y cuál sería mi subtítulo? El efectos del amparo. Si tienes esta norma jurídica a la mano, pues vete al artículo 49 de nuestro código de la ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad, ¿sí? Entonces me dice, mire, fíjese que ya entendí el título ni el subtítulo en mi seminario de casos jurídicos especiales con respecto ya sea a este tema u otros temas de nuestra investigación, pues no le vamos a colocar punto, no, así es, no vamos a colocar punto y nuestro título y subtítulo, pues vamos a escribirlo solamente la primera con mayúscula y después ya con minúsculas todas, ¿sí? Y sin agregar el punto al final. ¿Por qué? Porque no estamos terminando, ¿verdad? Nuestro ensayo o nuestro seminario o nuestra tesis, ¿sí? Estamos empezando. Entonces, esto es de acuerdo a la 6ª edición de las normas APA, ¿sí? Hablemos entonces ahora de las citas de menos de 40 palabras, ¿sí? Bueno, aquí pues tenemos ciertos ya ejemplos en el cual pues tú puedes venir y ir viendo, ¿verdad? Que cómo se puede ir escribiendo, ¿sí? Las citas de menos de 40 palabras se escriben dentro del párrafo del texto que dice, entre comillas, letras Time New Roman, ¿sí? De 12, interlineado, en cuanto en exacto doble, no, de 1.5, ¿sí? Datos al final, entre paréntesis. ¿Cuáles son los datos al final? El primer apellido del autor, también el año y el número de la página, ¿sí? Bueno, vayamos y observemos nuestro ejemplo, el cual lo tenemos en color amarillo. No, ¿verdad, jóvenes? Color verde. Muy bien. Esto tenemos de ejemplo, o esto significa, ¿verdad? Miremoslo aquí ya. Ejemplo. Si te das cuenta, ¿qué dice? Inicio con comillas. Entonces, voy a empezar con comillas, ¿sí? Esto significa que en cuanto al sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. En cierto sentido, hay una bandeja de entrelazamiento que conecta a los confines lejanos del universo, incluyéndonos a quienes, a nosotros. Bueno, empecemos a distribuir y a mirar lo que sí es cierto, ¿verdad?
lo que me está indicando las normas jurídicas adelante. Dice, ¿te estás dando cuenta? Dice, se escribe dentro del párrafo del texto con comillas. ¿Lo escribí con comillas? Sí, ¿verdad? Entonces puse entre comillas este significado y lo dejé y cerré mis comillas hasta donde dice nosotros. Aquí pues hice un poquito para ver si estaba captando tu atención, ¿sí? Será letra Times New Roman número 12, pues. Entonces, ¿será esa el tipo de letra? No, ¿verdad? Entonces, solo quería ver. Entonces, aquí pues tendría mal. Es que hay veces de que pues no venimos y no, pues no obedecemos, ¿verdad? Entonces, aquí por este error yo tendría malo lo que es mi seminario, o al menos tendría unos puntos bajaditos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he cumplido con los lineamientos expresos. Entonces, pero si esto hubiera tenido el tipo de letra que me están diciendo, pues yo hubiera terminado de cumplir. Hay un interlineado. Miremos si mi interlineado está bien en el párrafo verde. ¿Será doble el que está, jóvenes? No, ¿verdad? Es de 1.5. Entonces aquí sí cumplí. Y los datos al final entre paréntesis, ¿sí? Bueno. Dice que en primer lugar, dice que lo que puse, el apellido del autor. Si se dan cuenta, no puse nombre del autor, solo puse apellido, ¿verdad? Del autor, año del autor. ¿Qué año es? 2009, ¿sí? Este está pues, el nombre del autor, ¿cuál es? Kaku. Y el año en que fue editado esto, pues fue en el año 2009. Y el número de página en que yo encontré esto, pues fue en el número 90. Muy bien. Entonces, ¿sí qué hago más ahí? Cierro mi paréntesis, ¿verdad? Y coloco, pues, entre esto, ahí mis citas de menos de 40 palabras y cumplo con los requisitos establecidos en la Universidad Rural de Guatemala. Después del apellido, recordemos, lleva como un espacio el año, 2 puntos y los números de la página. Puede ser de que lleve 2 o 3, pero recordemos que entonces ya no sería menos de 40. ¿Qué pasa cuando la cita es menos de 40, pero se trata de una ley? O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos aquí nuestro ejemplo, ¿verdad? Y es nuestra famosa Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 140. Sí que nos indica, ¿verdad? Jóvenes, el artículo 140 es la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Tienes tu Constitución a la mano? ¿Sí? Entonces, te pido de favor de que puedas leer conmigo el artículo 140. Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, lo vamos a leer nosotros. Ahí donde tú estás, por favor, en voz alta, repite conmigo. Dice, Guatemala es un estado que libre, sí, independiente y soberano. Organizado, ¿para qué? Para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es que republicano, democrático y representativo. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, ¿qué pasó? Cuando es menos de 40, pero estoy citando una ley, yo solo voy a colocar según la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 140, indica. Y mira, pongo comillas. ¿Sí? Entonces, y coloco allí, ¿verdad? El párrafo, el cual tiene menos de 40 palabras. ¿Y qué pasa? Cierro, pero lo hago con comillas. ¿Sí? Entonces, pero ya no pongo ninguna cita, ni pongo el año, ni
menos coloco el número de la página, porque es una norma jurídica, ¿sí? Entonces, siendo una norma jurídica como tal, pues no necesita llevar todo esto, ¿sí? Entonces, solamente, y como ya lo indiqué arriba, y coloqué la Constitución Política de la República de Guatemala. En su artículo 140 indica. Sería pues muy ilógico volver a colocar, ¿verdad? En lugar del autor poner la Constitución. No, ya lo coloqué arriba y pues el número de página pues no lo creo considero conveniente. Tal vez pondría abajo, pero no es recomendable el número de título, ¿sí? Entonces, esto sería cuando son citas menos de 40 palabras, pero se trata de una norma jurídica. Cita textual de menos de 40 palabras. Va incluido pues en el texto y se coloca entre comillas. Se utiliza una referencia como el nombre del autor, el año y la página. Entonces, si te das cuenta, pues en este ejemplo volvemos a recaer tal vez en lo mismo, pero yo quisiera que esto pues les quedara muy claro, jóvenes, ¿verdad? Cómo es de que se citan textualmente, al menos cuando es de 40 palabras y cuando es de más de 40 palabras. Dice que va incluido el texto, ¿sí? Por ejemplo, cualquier texto ahí, imaginemos ustedes un párrafo cualquiera. Lo que voy a hacer es de que lo vamos a hacer de la siguiente manera. También lo podemos hacer de esto. Miren, vamos a colocar aquí primero el nombre del autor, por ejemplo, Cacú, y entre paréntesis voy a colocar el año 2009, cierro paréntesis, punto, el fragmento que me voy a dedicar a poner y abro paréntesis y esta P significa la página. ¿De qué libro y de qué página saqué pues este texto? Entonces, esta es también otra manera, ¿verdad?, de cómo realizar la cita textual de menos de 40 palabras. Entonces, esto es otra manera. ¿Cuándo la cita es más de 40 palabras? Las citas, pues, cuando tienen más de 40 palabras, se escriben aparte del texto, sin comillas y sin cursivas. Al final de la cita se coloca el punto. Entonces, de los datos, y recuerde que en las citas con menos de 40 palabras, pues el punto se pone después. Sí, de igual forma, la organización de los datos que puede variar según se ponga el énfasis, ¿verdad? Al igual que en el caso anterior. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad?, que cuando sea mayor de 40 palabras, dice que pues no voy a colocar los que son las comillas, ¿sí? Las famosas comillas, dice que no se van a colocar y tampoco puedo venir y que, ay, digo, bueno, ¿por qué voy a colocarla así en cursiva? A mí me gusta mucho. No, dice que también es otro procedimiento que la Universidad Rural pues nos indica, ¿verdad? Mire, cuando es más de 40, pues no ponga ni comillas ni incursivas, ¿sí? Entonces recordemos que estos datos pues nos sirven y son guiados y son autorizados por la Universidad Rural de Guatemala, ¿sí? Entonces son lineamientos, son ciertos procedimientos, los cuales pues nos los requiere la Universidad Rural de Guatemala. Entonces vamos a continuar. Tenemos aquí, ¿verdad?, nuestros dos ejemplos de cómo pues yo venía y te he venido diciendo cuando es de menos de 40 grados. Y aquí pues solo tengo en este momento en esta diapositiva para que tú puedas ver los dos ejemplos que yo te mostré, ¿verdad? Y te dije, mira, lo puedes hacer de esta manera o lo puedes hacer de esta manera. Entonces,
esto significa, ¿verdad? Vayamos al número 1. ¿Qué es el número 1? Esto significa que en cierto sentido, ¿verdad? Lo que nos ocurre a nosotros afecta, ¿sí? De manera instantánea a las cosas en lejanos confines del universo, puesto que en nuestras funciones de onda probablemente estuvieron entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido, hay una madeja de entrelazamiento que conecta con fines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. ¿Qué hice entonces? Coloqué el párrafo, ¿sí? Entonces, luego que coloqué el párrafo, coloqué entre líneas, ¿qué está ahí? Muy bien, el nombre de nuestro autor. ¿Sí? ¿Y cuál es el nombre del autor, jóvenes? Kaku. Muy bien. Coloqué coma, ¿sí? Kaku, coma. ¿En qué año? 2000, ¿qué? 17. No, ¿verdad? 2019. Y el número de la página, que es página 90. Sí, pude haber colocado, por ejemplo, Lara, ¿sí? ¿Qué año? Pongamos 2021, página 15. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, tendríamos que haberlo hecho de esta manera también. Pero también, pues, nos dan a escoger y nos dicen, mire, si no lo puede hacer así, también puede hacerlo de esta manera. Ejemplo número 2. Dice que, pues, puedo venir y colocar, si te das cuenta, ¿verdad? El apellido de quién. Del. Muy bien, el apellido del autor. ¿Cuál es el apellido del autor, jóvenes? Se llama Kaku, ¿sí? Entre paréntesis coloqué el año, que es 2009. Muy bien. Y pues afirma, ¿verdad? Que esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros pues afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo, puesto que nuestras funciones de onda probablemente pues estuvieron que entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta los confines lejanos del universo, incluyéndonos a quienes, a nosotros. Si te das cuenta, es otra manera, pues, de venir y puse el nombre del apellido adelante, de primero, juntamente con el año, entre paréntesis. Pero, ¿qué fue lo que me faltó? Muy bien, el número de la página. Entonces, eso lo coloco de último. Y voy a colocar que, entre paréntesis, el número de la página es el número 90, ¿sí? Entonces, aquí te dejé dos ejemplos, ¿verdad? Los cuales son de menos de 40 palabras, los cuales pues tú los puedes utilizar a la hora de hacer pues realmente un seminario, o también pues a la hora de venir y hacer tus tesis. Recordemos que realmente pues ya estás a un pasito. Sí, o si ya la estás llevando a cabo, yo te felicito, ¿sí? Entonces, vamos a venir y vamos a estar viendo con ustedes allí los ejemplos, ¿verdad? Que ustedes están llevando. Entonces, a seguirles mostrando para ver de que si tienen alguna duda, pues puedan ser resueltas, tal vez no al 100%, pero sí mi interés es de que ustedes puedan seguir avanzando, ¿sí? Entonces, y poderles ayudar.
De todas maneras, si ustedes así lo desean, pues las diapositivas se las podré hacer llegar, ya sea por medio del correo o por medio de WhatsApp también, ¿sí? Para que ustedes pues no tengan ningún problema. Y pues si tienen alguna inquietud o algo, pues las puedan estudiar, las puedan revisar y también pues uno nunca sabe, ¿verdad? Las puedan llegar a necesitar. Entonces, continuamos. Cuando la cita es mayor de 40 palabras, si se trata de una norma jurídica. Realmente, pues aquí no hay mucho diferencia, ¿verdad? Con lo establecido en nuestras, cuando son menos de 40 palabras y pues son establecidas por la norma jurídica. ¿Sí? Entonces, miremos, jóvenes, el artículo 23 del Código de Comercio. De comercio, ¿verdad? No es, ¿verdad? ¿Qué código es? Código de notariado. Muy bien. Entonces, así me gusta que estén ustedes participando, que no estén pues allí. Me gusta que ustedes puedan participar, no importa que los oigan hablando solos, ustedes no están hablando solos, están recibiendo sus clases, por favor, muy atentos allí, ¿sí? Entonces, vieran que no me molesto cuando usted, si no me doy cuenta, pues, y entonces digo yo, ay, están, de plano están haciendo algo, otras actividades. Pero cuando vengo y me dice alguien, mire, fíjese que, o mire, tengo una duda, fíjese que yo me alegro porque digo yo, el estudiante está ahí y está poniéndonos atención. Qué alegre, yo sé que es un gran sacrificio el que ustedes hacen, pero yo digo, este sacrificio vale la pena. Cuando ustedes se gradúen, ustedes me van a saber entender y pues van a decir, es cierto, vale la pena el sacrificio. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar el artículo 23 del Código de Notariado, en el cual establece, si lo puedes tener a tu mano, dice, ¿verdad? Los albaceas, herederos o parientes o cualquier otra persona que tuviera en su poder el protocolo de un notario fallecido, lo depositará. ¿Dentro de cuánto es el plazo, jóvenes? 30 días al fallecimiento en el Archivo General de Protocolos. Si se encontrare en la capital o dentro del mismo, se lo entregará en el mismo plazo. ¿Cuál es el plazo? 30 días. ¿A quién? Al juez de primera instancia o al alcalde municipal. Y si tuviere en una cabecera departamental o municipal respectivamente, en estos casos el juez de primera instancia o el alcalde municipal lo remitirá siempre en 8 días. ¿A dónde? Al Archivo General de Protocolos. ¿Sí? Entonces, pero si te das cuenta, tampoco establecimos aquí ya no pusimos pues ni comillas, ni cursivas, ni colocamos el nombre del apellido de la persona quien escribió esto, ni el año, ni la página donde encontramos este artículo 23. Entonces, solamente establecemos en qué artículo estamos encontrando esta cita o esta referencia y de qué norma jurídica lo estamos extrayendo. ¿De qué norma jurídica estamos extrayendo? Del Código de Notariado. Entonces sería ilógico que pusiéramos abajo también y según el Código de Notariado, en el año tal y en la página. No, simplemente cuando se encuentre de una norma jurídica, ya está, pues sea más de 40 palabras, no vamos a colocar, dijimos, ni comillas, ¿sí? Ni cursivas, ni tampoco vamos a utilizar derechos de autor, ni el año, ni la página, ¿sí? Bueno, continuemos. Las citas más de 40 palabras. Las citas basadas en el texto. En este momento, si alguno sucede o
electrón pues se transmite inmediatamente el otro porque sus funciones de onda es conectarse a un hilo invisible. Bueno, aquí puse la cita, ¿sí? Esta cita pues sí pertenece a algún autor. ¿Cuál es el autor, jóvenes? Kaku. Muy bien, el año y también coloqué el número de página. Licenciada, ahí colocó algo, sí es cierto, coloqué algo muy importante, quería que lo estudiaran ustedes y hay un punto. Entonces, esto es lo que me diferencia a mí, ¿verdad? De las citas menores de 40 y de las citas mayores de 40, si te das cuenta. Entonces, ahí colocamos, ¿verdad? Nuestra cita de más de 40 y esto significa, ¿verdad? Que en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta, ¿verdad? De manera instantánea a casos de lejanos confines del universo, puesto que a nuestras funciones de onda probablemente, ¿verdad? Estuvieron entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido, hay una maneja de entrelazamiento que conecta entre lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. ¿Y qué coloqué ahí o qué hay? Un punto, ¿sí? Entonces, en ese punto, después se coloca, ¿qué cosa? El nombre del autor. Pudo haber sido el de, aquí está Kaku, el que aparece, punto Kaku 2009, punto, número de página 90, ¿sí? Pero pude haber colocado punto Álvarez, Villegas, Lara, ¿sí? Punto 2019, coma, página, una P de página y el número 90 o número 50, dependiendo aquí, ¿verdad? Bueno, estos son los datos que conllevaría, ¿verdad? Si fuera una cita de más de 40 palabras. Hablemos de las citas de internet. Bueno, déjame decirte que estas pues se escriben en la página completa, en la cual pues tú y yo hemos mirado, que muchas veces es http diagonal al final recuperado y la fecha separado por el punto. Un ejemplo de una cita de internet, pues tenemos aquí toda la que está remarcada con azul y en el cual pues nos indica, ¿verdad? Esta es la página de internet que nosotros visitamos. ¿Cuál fue la página? Es https www.bancomundial.org /new feature ¿en qué año fue esto? En el año 2019, diagonal del 06, diagonal del 10, diagonal 12, ideas, para, punto, combatir la contaminación diagonal marina y en el Caribe. Entonces, esta pues es una página de internet, la cual pues ahí ya se encontraba la información, pero yo vine y recuperé esta información y la voy a extraer para mi trabajo de seminario, en el cual pues fue recuperado el 8 de septiembre del año 2020. Esa era la fecha en que yo estaba pues realizando mi trabajo de investigación del curso de seminario. Nota, para citar el contenido obtenido del internet o cuando un autor cita a otro autor, pues se siguen las mismas reglas que cuando son menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Entonces, estas son, ¿verdad?, las citas de internet. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? En la lista de referencias, pues el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En este sentido, una lista de referencias cita
trabajos que apoyan específicamente a un artículo o en un particular. Mientras que en contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para que una lectura posterior. Y pues puede incluir notas descriptivas. Por ejemplo, entre paréntesis, pues ahí tenemos una de la cual pues sacamos del internet, ¿sí? En el estilo APA pues se usan ciertas referencias, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre una lista de referencias y lo que es la bibliografía. Usaremos la forma básica nosotros, el apellido del autor, Cacú Velázquez, sí. Entonces aquí también pondremos los dos nombres del autor. Entonces, y el año 2020, 2015, el título de que se trata, ¿verdad? Y el lugar de la publicación. Puede ser, pongamos Guatemala, ¿sí? Pongamos editorial, bueno, ustedes saben. Bueno, miremos aquí cómo los pondríamos ya, el ejemplo. Sería coma, una F porque se llamaría Francisco, y pues el año de 1994. La busca científica del alma. Este sería el título de la publicación. Luego tendríamos la editorial Madrid, España, y pues sería lo que es el debate. Entonces así pues tendríamos nuestra forma básica de cómo hacer nuestras citas bibliográficas. Recordemos, por favor, de que la bibliografía es el resultado. El resultado es la relación o la lista de un conjunto de libros o escritos utilizados con material de consulta o soporte pues, documental. ¿Para qué? Para que la investigación y la elaboración de un trabajo pues, sea escrito, ¿sí? Entonces, pues tenemos ahí una serie de libros en nuestra diapositiva que nos pueden ayudar para realizar nuestra bibliografía, de acuerdo a nuestro trabajo de investigación realizado, en el cual pues hemos llevado a cabo durante todo el semestre. Así plantearíamos pues nuestras bibliografías de acuerdo a las normas APAS, ¿sí? De nuestra edición, la cual pues nos dice la universidad, miren, tienen que llevar estos procedimientos, ¿sí? Entonces, pues, la bibliografía, según las normas APA, con tal el estilo de las normas APA, se ha convenido, ¿verdad?, cómo emplear como formato estándar en muchas universidades del mundo. Un ejemplo de fichas bibliográficas es un libro con estilo APA y sería la siguiente: el autor, el año, el título, la ciudad y la editorial. Un ejemplo de esta referencia pues sería la bibliografía online. Por su lado sería la siguiente. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, la bibliografía por internet también. Tenemos otro, dice https://www.significados.com/bibliografía/ cerramos entre corchetes consultado. ¿Cuándo? El 1 de enero del año 2014. Muy bien. ¿A qué horas? A las 12:01. Entonces ahí pues terminaría lo que es mi bibliografía por internet también. Tenemos ahora, mis queridos estudiantes, las preguntas, ¿verdad?, de nuestra semana número 14, ya correspondiente, ¿verdad?, a nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. Por favor, no las doy contestadas para deber de que tú pues puedas estudiar un poco más y poderlas responder. No te estoy diciendo, mira, respóndalas ahorita porque yo sé que tienen sus cursos respectivos, pero por favor, al tener tu tiempecito, por favor, estúdialas
contéstalas en primer lugar y luego pues estúdialas. Recordemos que ya llevamos 2 semanas de estudio, ¿verdad? Correspondientes ya estas al final. Entonces, ya solo el otro fin de semana y el siguiente, ya dentro de 15 días prácticamente, o 22 días más que todo, ustedes pues están examinando de su examen final. Entonces, la primera pregunta es, indique una recomendación, ¿verdad?, para poder redactar la conclusión de un proyecto de investigación. Pregunta número 2, defina qué es una recomendación. Pregunta número 3, ¿qué importancia tiene el citado de un autor en una obra? Y pregunta número 4, correspondiente a la semana 14, ¿cuál es la principal diferencia entre la referencia y una bibliografía? Y pregunta número 5 de la semana 14, ¿cuál es la estructura básica para hacer el citado de una obra o de una bibliografía? Son 5 preguntas, por favor, a responderlas, a estudiarlas. Y pues en esta hermosa tarde maravillosa, no me queda más que agradecerte a ti tu fina atención, que por favor sigamos cuidándonos siempre con nuestras medidas de seguridad. Ya te falta muy poco, felicidades y que Dios te bendiga. Buen día, nos vemos el próximo domingo.